Entonces, continuamos con el segundo ponente, como siempre hacemos, y cualquier pregunta y demás, es después que les pasen las tres ponencias. Seguimos con el segundo ponente, Jonathan Gabriel Muñoz, con una ponencia sobre precisamente el texto que presentó al número 1 de la revista Filos, sobre la representación en el cine de los acontecimientos históricos, en este caso Heyman en Argentina, jugando con el título del libro de Arendt. Y bueno, nada, Jonathan, todo tuyo, bienvenido, creo que una vez más, no, creo que no hay que decirte bienvenido porque eres de la casa. Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Porque no, estoy desde el celular ahora. Perfectamente. Bueno, buenísimo. Efectivamente, como cuenta Adrián, bueno, les voy a acercar una problemática histórica hoy, particularmente, digamos, yo lo que hago en este artículo es analizar el Holocausto y, digamos, la fuga de criminales de guerra nazis a la Argentina, ¿sí? La peculiaridad que va a tener mi presentación es que no lo voy a hacer desde un punto de vista específicamente historiográfico, sino que lo voy a hacer a partir, digamos, del análisis de un audiovisual, ¿sí? Este audiovisual se llama Operación Final, que es del año 2018 y está disponible en la plataforma de Netflix, ¿no? Es del director norteamericano Chris Weitz. Y bueno, básicamente, relacionándolo un poco con lo que planteaba recién el profesor, una de las razones por las cuales elegí este film es porque tiene la hegemónica capacidad de transformar a Argentina, que es uno de los países que más judíos inmigrantes recibió durante el ascenso del nazismo al poder y durante la Segunda Guerra Mundial, en un país colaboracionista de los nazis, por decirlo así, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea era problematizar en torno a la relación del cine y la historia y ver en qué medida el cine, como medio masivo de comunicación audiovisual, sobre todo en un caso como la industria hollywoodense, puede acercar una problemática al espectador, ¿sí? La idea no es ser, digamos, por decirlo así, establecer un criterio sesgado, sino un criterio balanceado, digamos, entre historiografía y cinematografía, que permita, digamos, bueno, hacer digamos, tener una concepción más o menos balanceada, por decirlo así, ¿no? De la problemática histórica en cuestión. Bueno, les comento brevemente cómo me acerqué un poco a la problemática. Bueno, mi acercamiento con el caso Eichmann tiene que ver a partir de dos seminarios que cursé, uno que dictó la doctora Marcia Raz sobre juicios a criminales de guerra de lesa humanidad, donde vimos, digamos, los juicios de Nuremberg, el juicio a Eichmann y también los juicios de Treblinka, ¿no? En este caso nosotros lo que hicimos fue centrarnos en los juicios como tales, ¿no? Eso fue lo que investigamos, ¿no? Bueno, y en mi caso a mí me interesó, no solo porque es mi país, sino por la personalidad de la que estamos hablando, me interesé por el caso Eichmann, ¿no? El segundo seminario que me acercó a la problemática tiene que ver también con otro seminario que dictó la doctora Mariana Piccinelli, que se llama Problemáticas en torno a las relaciones del cine y la historia, en las cuales, digamos, había que analizar una unidad, y bueno, la unidad que yo elegí fue la del discurso histórico y el discurso cinematográfico, que básicamente lo que hace es analizar los límites de la ficción, ¿no? Bueno, a raíz de eso, digamos, me puse a investigar y llegué a esta película que se llama Operación Final, como digo, que básicamente lo que narra es la historia de la captura de Adolf Eichmann, ¿sí? Para quienes no están internalizados con la problemática, Adolf Eichmann es considerado como el máximo responsable de la implementación de la solución final para la cuestión de los problemas judíos, obviamente desde el punto de vista nazi, por decirlo así. Pensaba un poco lo que decía el profesor, y el judaísmo es considerado dentro del nazismo como una raza, ¿sí? O sea, hay como una concepción muy genética de que la sangre se mezcla, muy, muy medievalista, por decirlo así, que bueno, que incluso en la propia Alemania nazi va a tener problemas para terminar de definir los matrimonios mixtos, y bueno, a partir de cuándo se considera quién es judío y quién no es judío, ¿sí? Pero bueno, bueno, la presentación, bueno, les comento, tengo problemas de conectividad, digamos, y con la computadora, así que bueno, Francisco se ofreció en realidad no se ofreció, me ayudó, mejor dicho,
a presentar el PowerPoint que preparé para ustedes. El PowerPoint va a estar dividido en dos partes, una parte donde vamos a contemplar aspectos metodológicos y después una parte de análisis duro en cuestión, ¿sí? Así que bueno, voy a apagar la cámara para mejorar la conectividad y bueno, después la voy a volver a... Vos decime cuando voy pasando las... Dale, sí, sí, yo te aviso cuando vas pasando las diapositivas. Sí, porque mirá que yo dejo de verlos, así que voy a tratar de escuchar. Dale, dale. Listo. Gracias, Francisco. ¿Ahí se ve? Sí, bueno, esa es la presentación. El uso de la ficción en la representación de acontecimientos históricos, Eichmann en Argentina y la operación final. Bueno, ¿de qué trata la película? Bueno, la película tiene, digamos, una estructura narrativa hollywoodense clásica. Esto es, se presentan los personajes, digamos, buenos y malos, porque también es planteada en términos maniqueos. Se presenta un problema, en este caso es, digamos, la permanencia con vida de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, digamos, es el encargado de toda la logística para el funcionamiento de la máquina de exterminio alemán. Él lo que hace es fugarse a la Argentina e instalarse con una identidad falsa, ¿no? La de Ricardo Klement. Y bueno, a partir de un trabajo de inteligencia por parte del Mossad, le llega la información de que Eichmann se encuentra en Argentina, o sea, que no estaba muerto, sino que había sobrevivido. Entonces lo que hace, digamos, la película es narrar la historia de esa captura, ¿sí? Pero bueno, antes de meternos en esos, vamos a pasar de diapositivas y vamos a plantear, digamos, algunas relaciones que hay que tener en cuenta, que nosotros vamos a definir a partir de dos preguntas, ¿no? Primero, ¿quién cuenta la historia? ¿Qué tipo de relación debería tener la historia como disciplina científica con este mundo histórico no académico, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es partir de un problema empírico, ¿no? Que propone el historiador Robert Rosenstone. Él, digamos, es un consultor de películas históricas y bueno, parte de algo que es una realidad, ¿no? Dice, el cine crea un mundo histórico contra el que no pueden competir los libros, al menos por lo que hacen el favor del público. Los films son un inquietante símbolo de un mundo crecientemente postliterario, el que la gente puede leer, pero no lo hace. Bueno, en otras palabras, lo que está planteando es que el cine aparece como un competidor directo de la historia escrita y que este nuevo mundo histórico plantea serios desafíos a nuestra forma de entender la disciplina, ¿no? Y es que pese a la disconformidad que podemos llegar a tener quienes nos dedicamos al aprendizaje y la enseñanza de la historia, digamos, con alguna película que acerca una problemática histórica a un audiovisual, por decirlo así, no es únicamente que no se produce por profesionales que no pertenecen al ámbito de la historia en cuestión, sino que no es como prioridad lo que se produce necesariamente el arte, la cultura o el saber histórico. O sea, no es que se produce desde, digamos, por decirlo así, un interés humanista, por decirlo así, como en el caso de la historia escrita, cuando uno trata de contribuir al saber histórico, por decirlo así, ¿no? Esto, digamos, en una industria como la hollywoodense, que es nuestro caso, que es la que cuenta la historia, es mucho más notorio, ¿no? El cine, antes que nada, es una industria, tiene un producto, y ese producto es una mercancía, ¿no? O sea, el principal objetivo de la industria hollywoodense, digamos, es el beneficio económico, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta en un primer nivel de análisis, ¿no? O sea, que lo que nosotros estamos viendo en el montaje es producto de la transnacionalización y la concentración de los grandes capitales que acaparan la industria hollywoodense, que aseguran la penetración de los productos norteamericanos en los diferentes mercados internacionales, y que lo que hace esa cultura que transmite esta industria es, de alguna manera, definir la subjetividad del espectador, ¿sí? Bueno, creo que no es necesario tampoco que aclare que Hollywood es, antes que nada, también un inmenso aparato de propaganda, ¿no? Bueno, por este motivo es importante definir qué tipo de relación va a tener la historia como disciplina científica con este mundo histórico no académico, por decirlo. Pasamos a la diapositiva 3, por favor. Bueno, el problema de la verdad en el cine y en la historia, verdad, ficción y verosimilitud. Bueno, ¿qué podemos hacer entre esta realidad, por decirlo así? Bueno, una posibilidad es desentenderse del problema y hacer de cuenta que eso no es historia, negar su alcance y la masividad que tiene el cine en el acercamiento de una problemática histórica al espectador, ¿no? De alguna manera, esta es la postura que va a tener gran parte de la historiografía académica, que plantea básicamente que la historia como disciplina científica se refiere a hechos verdaderos
Mientras que el carácter ficcional del cine hace que este solo pueda referirse a cosas verosímiles, ¿no? Y acá entra el tema de la verosimilitud. ¿Qué es lo verosímil? Bueno, lo verosímil es lo que parece verdad, pero que no lo es, ¿no? Acá en el fondo, digamos, hay una crítica muy importante que viene desde el campo de la filosofía de la historia, particularmente el giro lingüístico, que tiene que ver con la relación del lenguaje en la realidad y la subjetividad del historiador, ¿no? Que es una crítica a cómo los historiadores hacemos historia. Bueno, que por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar de lado, si quieren lo podemos plantear para el debate post-exposición. Y bueno, después otro tipo de relación que nosotros vamos a tomar, que es la que, digamos, tienen, digamos, los historiadores que yo utilizo en mi artículo, por decirlo así, es plantear, digamos, otro tipo de relación entre el cine y la historia. Esto es entender que el cine también funciona como, digamos, también ofrece una interpretación de los acontecimientos históricos, ¿no? O sea, lo que está claro de alguna manera es que establecer una división tan tajante entre ficción y saber histórico como propone, digamos, la historiografía clásica, resulta contraproducente para poder, de alguna manera, acercar o divulgar, digamos, una problemática histórica al espectador común que, digamos, no está familiarizado, por decirlo así, con la historia, ¿no? Entonces, el problema entre la relación cine-historia no va a estar dado por el carácter ficcional del cine, sino en tener una concepción tan rígida de verdad en historia. Una concepción más flexible de verdad histórica permitiría aprovechar un valioso recurso cinematográfico como la invención. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, lo que van a plantear, digamos, los historiadores que vamos a utilizar como marco teórico, digamos, para el análisis del audiovisual, es que, digamos, de alguna manera, la verdad en historia, por decirlo, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, que el cine a ver, lo voy a aclarar porque ahí, digamos, también tienen posturas parecidas que no dije en la diapositiva anterior, ¿no? Que la relación que existe entre el cine y la historia, por decirlo así, no puede estar mediada por una concepción rígida de verdad, ¿no? Dice Enríquez Vázquez, un historiador español, dice: por el momento señalaremos con ciertos reparos que verdad histórica es todo aquello que la comunidad de personas dedicadas a la disciplina histórica nos comenta responsablemente lo que sucedió por medio de relatos que nos explican hechos e interpretaciones del pasado. Un relato histórico puede equivocarse, tergiversar o simplemente mentir, pero va a referirse a hechos que verdaderamente sucedieron. Estos pueden luego refutarse o validarse mediante las aprobaciones que la historiografía dispone y que utiliza hace muchos años. ¿Qué papel le cabe a la ficción en esto? Señalaremos. Mientras que la ficción le sirve de apoyo a la verdad histórica, sosteniendo la cual andamio la construcción, mientras ésta se elabora, ¿no? De alguna manera, lo que están planteando estos autores es que la ficción sirve como soporte de la verdad en la construcción de verosimilitud, ¿sí? En este sentido hay una diferencia entre Rosenthal y, digamos, y Enríquez Vázquez, ya que para el primer autor que yo planteé en la primera diapositiva, el cine tiene capacidad de representación, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera la que construye sentido es la historia, nada más. Pero a su vez, él, digamos, en su concepción de historia, la historia también es un relato, por decirlo así, ¿no? Y en la posición de Enríquez Vázquez, lo que sucede es lo contrario, o sea, si bien la ficción sirve como soporte a la verdad, esa ficción que se está construyendo es creadora de sentido, ¿sí? Entonces, el problema no es tanto, por decirlo así, el carácter, digamos, ficcional que tiene, digamos, un audiovisual, sino el de saber definir cuál es el límite que le vamos a dar a esa ficción para considerarlo, digamos, como un film de carácter histórico que permite ayudar al entendimiento de, digamos, de una problemática histórica, ¿no? Bueno, entonces, el límite que nosotros vamos a utilizar para nuestro análisis es el saber histórico, ¿no? Si Operación Final tiene aspiraciones de verdad y respeta el saber histórico, entonces podemos decir que es una ficción verdadera. En cambio, si contradice abiertamente el saber histórico, vamos a considerarla una ficción falsa. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, si la ficción es un recurso muy valioso, ¿sí? Como para
como para acercar una problemática al espectador, ¿no? Donde la invención va a tener un papel central, ¿no? Ya que la invención lo que hace es transmitir un mensaje, digamos, simple, lineal y que sea entendible. El criterio que uno debería establecer para considerar esa ficción como verdadera es que lo que se está inventando, ¿sí?, dentro de todas las libertades y los recursos que de alguna manera posibilita el cine, ¿no?, se inserte dentro del discurso histórico, ¿sí? Es decir, una invención es considerada como verdadera cuando no contradice el saber histórico, ¿sí? Entonces, las invenciones verdaderas, por decirlo así, disponen de una serie de recursos que se utilizan para facilitar la comprensión, ¿no? Recursos cinematográficos, digamos, como la condensación, como la alteración de los hechos, la metáfora o sí, bueno, básicamente esos son los tres principales, ¿no? De esos tres, los que yo voy a explicar solamente creo que necesita explicaciones, digamos, la condensación, ¿no? Una metáfora creo que está claro lo que es. La condensación es un recurso que se utiliza en cine para, digamos, plasmar la experiencia colectiva de un grupo de personas, ya sea una minoría cultural, puede ser, digamos, un partido político, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahora igual vamos a ver, digamos, algunos ejemplos, por decirlo así. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Francisco. Bueno, acá, sí. No, bueno, voy a ver si corre la película y vemos si se escucha, si no tengo que mutearme yo. A ver, ¿la pongo a correr? Sí, perdón, antes que nada quería aclarar, ahora vamos a pasar al análisis del audiovisual en cuestión. Resulta un poco complicado explicar en abstracto, digamos, todos estos conceptos, sobre todo cuando no estamos tan, digamos, internalizados con el tema, ¿sí? Ahora lo vamos a aplicar y espero que quede más claro. Lo que va a reproducir Francisco a continuación es una entrevista al director Chris Weitz, ¿no?, que es el director de Operación Final, donde de alguna manera surge otra problemática más, que el cine en cuestión termina muchas veces siendo más una reflexión personal digamos, del cineasta, por decirlo así, o sea, termina siendo más una reflexión personal que crea, o sea, el mundo histórico ese no académico que se crea es producto de una reflexión personal del cineasta más que una problemática histórica en cuestión. Así que bueno, ahora vamos a analizar la entrevista para que quede más claro más o menos cuál es su perspectiva y sus concepciones acerca del fascismo y de la sociedad argentina de la época en la que se encontraba ahí. Bueno, es un minuto nada más, aclaro por las dudas. Another thing the film does is it really shines a light on this, not only this specific event, but this specific time in history. Because you always hear that after World War II, the members of the SS brass who did escape, escape to South America, to countries like Argentina. Mm-hmm. We've never see this portrayed on film or television. I can't remember. And the way the story sort of characterizes their role, they not only welcome the SS, but they seem to kind of embrace them, aid them in their cause. How would you what did you learn about that time in history in that culture that, you know, again, like this is so little known? Right. Well, fascism didn't start in Germany as a political movement. It started in Italy, and it had cousins all around the world. One of the places was Argentina, which would remain neutral in the war until the last day of the war, on which they declared war on Germany in order to make it easier for German money and citizens to escape to Argentina. And they were quite happy, especially in the struggle against communism, which is sort of the enemy of my enemy is my friend, to import these guys who had tremendous experience with building up industry and with logistics. A man like Eichmann was, you know, what he did was to organize on a mass scale the movement of people. He did it in the service of something terribly evil, but he was a very skilled specialist at what he did. Bueno, ¿lo pudieron escuchar todos? Pase. Bueno, por las dudas no se escuchara bien, le pusimos subtítulos. Sí, por las dudas está subtitulado. Exactamente, perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, básicamente, a ver, lo que vemos que si bien él es, digamos, un cineasta que no es un profesional de la historia y que está claro que lo que él quiere hacer en este programa, en esta entrevista, es promocionar su película y que no está respondiendo ante, digamos,
un mundo, digamos, a un panel de historiadores académicos calificados en el tema, por decirlo así. Lo que queda claro es que él tiene como una concepción bastante simplista de la historia, bastante poco real, ¿no? Él entiende, en otra parte de la entrevista, él entiende el fascismo como, digamos, la concentración de poder en manos de demagogos, ¿no? Es como una concepción muy liberal que él tiene acerca de ciertos temas. Y bueno, no sé, el fascismo yo considero que es un fenómeno específicamente, digamos, italiano y alemán, por decirlo así, que bueno, si bien depende de qué debate tomemos, de alguna manera lo que está planteando no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué no tiene ni pies ni cabeza? Bueno, tiene que ver con que esta postura digamos, de la Argentina como un país colaboracionista del Reich va en contra, digamos, de todo lo que dice la historiografía académica más seria y calificada, por decirlo así, ¿no? Hay instituciones como la SEANA, que es la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades Nazis en Argentina, que bueno, fue una comisión que fue compuesta por historiadores de todo el mundo, que básicamente se dedicó a estudiar este tema, ¿no? La llegada de criminales de guerra nazis a la Argentina. También una de las cosas que él desliza en la entrevista es la posibilidad de que Eichmann en realidad no estuviera, digamos, en calidad de prófugo de la justicia, sino refugiado. Y bueno, que Argentina básicamente, digamos, es un país hostil para los judíos y que de alguna manera hizo todo esto, digamos, como para obtener un beneficio o un rédito económico, por decirlo así, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva para ver cómo se representa, digamos, esta concepción de la... Perdón que se largó, ¿eh? No, va de nuevo. No, pero estás reproduciendo la entrevista. Estoy en la misma, perdón. Claro, está bien. Perfecto. Ahí. Perfecto. Bueno, antes de reproducirlo, bueno, acá, para quienes vieron las películas, no sé si alguno, bueno, sí, hay gente que la vio acá presente, lo que vamos a ver es la caracterización de Eichmann. Yo en el artículo lo hago de forma exhaustiva y analizo, digamos, la caracterización de todos los personajes. Acá por cuestiones de tiempo elegí solamente dos. Lo que voy a decir en términos generales es que están estereotipados y que las personalidades se influyen, digamos, están inspiradas en sus capacidades técnicas, por decirlo así, ¿no? La escena que vamos a ver en cuestión ahora, digamos, digamos, la representación que reconstruye, digamos, el director acerca del Holocausto, ¿sí? Una de las pocas cosas buenas que tiene esta película es que de alguna manera lo que hace es dialogar, o contraponer, mejor dicho, más que dialogar, la perspectiva del Holocausto desde, digamos, la concepción de las víctimas y de los perpetradores, ¿sí? En la primera parte de la escena, que yo la corté, lo que sucede es que esa persona que está en pantalla, que es el agente Macklin, que tiene, digamos, la misión de secuestrar a Adolf Eichmann, por decirlo así, digamos, a partir de una información equivocada tratan de secuestrar a Eichmann, resulta que al final no era ese Eichmann, y lo que termina sucediendo es que Moshe Tabor, que es uno de los agentes que los acompaña, lo extermina, ¿no? Bueno, lo que plantea esa escena de alguna manera es lo difícil que era, digamos, para estos agentes como sobrevivientes o víctimas del Holocausto, mantener el profesionalismo, la tarea profesional, por decirlo así, ¿no? Entonces, seguido a esa escena viene la escena que vamos a ver a continuación. I hope that future historians will not be tempted to stray from the truth as we record it here today. I could talk of what I saw in the pits in Minsk, or the vans at Chelmo, but these were the deeds and demands of others. I issued no such orders. Our work was paperwork. Or wore a numerical one. And though I struggled against endless idiocy, I only did what little I could in Germany's fight against her enemies. Bueno, primero que vamos a hablar, digamos, de los recursos utilizados en escena, que son la condensación, la alteración de los hechos y la metáfora. Bueno, en primer lugar, la condensación.
Bueno, vemos como claramente en escena aparece representada la experiencia colectiva, digamos, de vulnerabilidad, sufrimiento y angustia que sufrían, digamos, los judíos europeos antes de ser ejecutados por esos grupos de soldados que son Einsatzgruppers, ¿no? Digamos, un grupo de una fuerza especial de las SS encargada, digamos, del exterminio de judíos europeos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? También vemos el uso de la metáfora, vemos que a medida que Eichmann va hablando, paralelamente vemos que le cae una gota de tinta, ¿no? Él trata de limpiarse esa mancha, pero esa mancha no sale, ¿no? Y paralelamente está dando su versión de los acontecimientos acerca de cuál fue su rol en el Holocausto, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De alguna manera, lo que está muy presente atrás de esta escena es, digamos, la tesis de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? La tesis de los burócratas de escritorio, que también coinciden un poco, digamos, con la perspectiva que tiene el director, ya que, de alguna manera, lo que está tratando de entender es que son personas normales que en condiciones específicas se volvieron, digamos, por decirlo así, monstruos, ¿no? Yo, bueno, lo califiqué como invención verdadera porque se inserta dentro del discurso histórico. Si tengo que ser riguroso, tendría que decir que no, pero contribuye al entendimiento digamos, del Holocausto, digamos, y demás, por decirlo así. No me voy a explayar más. Pasamos la última diapositiva, donde vamos a ver una invención falsa, ¿no? Esto es cuando la ficción contradice abiertamente el saber histórico. Pero tenemos un problema acá, porque lo que vamos a ver es una escena, ¿no? En la que, y con esto, bueno, ya terminamos, lo que vamos a ver es una escena donde lo que en realidad se está reconstruyendo es la sociedad argentina en el periodo de posguerra, ¿no? Y, digamos, de alguna manera la política de Argentina como país hacia los criminales de guerra nazi, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es un discurso de Carlo Futtner. Carlo Futtner es representado en esta escena como, digamos, un líder muy poderoso, digamos, de una organización ultrasecreta nazi, con sede en Buenos Aires, que está al servicio de un Reich inexistente, ¿no? Que va de alguna manera a dar un diagnóstico acerca de cuáles son los problemas que tiene Argentina, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a reproducir la diapositiva, por favor. Amigos, 150th Independence Day approaches. There will be a chance for us to dance, drink, for freedom. But have you noticed the roadblocks? Gunshots, violence, every day across Buenos Aires. Now should be the time to celebrate our national unity. The iron bond, church and state. But there's a decay, amigos. A rot within our society that is forcing us to fight for our beloved and holy patria. Who can tell me his name? Jew. Gracias, Padre. Loyal only to themselves. The Jew will betray our homeland and continue poisoning this great nation of Argentina. Ask you, what should we do with the Jew? Again, what must we make of the Jew? Jew! 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 Sing up! Sing up! Sing up! Sing up! Sing up! Sing up! Bueno, básicamente lo que vemos, bueno, es a un líder, digamos. El montaje lo que de alguna manera lo que trata de hacer es generar tensión. Vemos que la chica que se retira angustiada, Silvia,
digamos, tiene una relación de amorío con este chico que es el hijo de Adolf Eichmann, es judía, ¿no? Y bueno, su novio no sabía de esta condición, le invita a esta reunión para que escuche un discurso, porque le quiere presentar un grupo, y bueno, se retira espantada cuando se da cuenta que está rodeada de nazis, por decirlo así, ¿no? Vemos como el montaje lo que quiere hacer es generar tensión y de alguna manera indicar que Fulner es el que manda, ¿sí? Porque él está arriba y los demás están abajo y, bueno, repiten al unísono todo lo que dice. Bueno, por último quería avanzar de la diapositiva y hacer, digamos, un contraste, digamos, entre esta representación y acerca de quién es Carlos Fulner en realidad, ¿no? Bueno, acusado de deserción en las SS, de robar un propio legajo, de apostar y de fugarse con dinero, entre otros cargos. En enero de 1936 es expulsado de las SS y su anillo en forma de calavera fue fundido, lo que constituye la peor deshonra para un miembro de dicha organización. Luego de pasar un tiempo en prisión, fue absuelto al menos de los cargos por fraude en 1937 y posteriormente solicitó ser readmitidos en las SS sin tener éxito, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hizo o cuál fue su función real en Argentina? Trabajó de manera reservada para la Dirección General de Fabricaciones Militares, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no podemos saber históricamente, digamos, si el tipo cumplió, digamos, un rol específico en la fuga de criminales de guerra nazis a la Argentina, ¿no? Lo que está claro, igual, es que no tiene la importancia que se le está dando en la escena, ¿no? Que se está falseando mucho la realidad. Incluso demuestra que, digamos, siempre que trabajó en Argentina él lo hizo a cargo de sus superiores, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esta idea, ¿no? De Fulner como un líder de una organización ultrasecreta nazi? Bueno, a partir de dos cuestiones, que tienen que ver, primero, con una historiografía muy poco académica, que digamos que por cuestiones políticas tiende a vincular al nazismo con el peronismo, por decirlo así, ¿no? Y de alguna manera lo que postulan estos historiadores, que en realidad no son historiadores, son periodistas que hacen trabajos de investigación, pero bueno, en el fondo siguen siendo una historiografía al fin, como Ucchigoni, Cesarini y demás. De alguna manera lo que postulan es lo mismo que piensa el director, ¿no? Que existió una red ultrasecreta en Europa que, digamos, financió la fuga de nazis a Buenos Aires, ¿sí? Y que de alguna manera la sociedad de la época los aceptó, por decirlo así, para obtener un rédito económico, ¿no? De hecho, hay un libro muy conocido de Goni que se llama La Odessa de Perón, ¿sí? Entonces, es difícil porque si bien se inserta dentro, o sea, es difícil establecer un criterio en este sentido porque hay una historiografía que sustenta este tipo de perspectiva. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el origen histórico de esta perspectiva y de esta representación? Bueno, tiene que ver con una propaganda anti-argentina que es llevada a cabo por el Estado norteamericano, ¿sí? Es algo que sucede en 1942, cuando Estados Unidos es atacado por Japón, ¿sí? Cuando le hunden Pearl Harbor, por decirlo así. Lo que hace Estados Unidos es presionar a partir de la OEA para que todas las naciones del continente le declaren la guerra a Alemania, ¿sí? Esto supone un gran problema para la Argentina, porque si bien es un país que produce materias primas, en un contexto en el que, digamos, de guerra mundial, por decirlo así, es un aliado estratégico muy importante. ¿Por qué es un aliado estratégico muy importante? Porque produce alimentos en cantidades que otros países no producen, ¿no? Y esto fue lo que sucedió con Argentina. El principal socio comercial de Argentina era el Reino Unido, hasta por lo menos la Segunda Guerra Mundial, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos presiona para que Argentina entre a la guerra, el Reino Unido, como es aliado de Argentina, le dice que no, porque no le conviene que Argentina ingrese a la guerra, ¿no? Entonces, digamos, dentro del continente se arma una especie de mini guerra fría, por decirlo así, ¿sí? Entonces, esta propaganda anti-argentina hay que entenderla, digamos, desde, primero, por un lado, la política durante la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos y después en el periodo de posguerra, incluso con Perón, porque lo que termina sucediendo es que lo que quiere hacer, digamos, de alguna manera el capital norteamericano es ir desplazando de todo el continente al capital británico, ¿estamos bien? Y el capital británico se resiste a eso, ¿no? Entonces, si vos no estás conmigo, entonces estás con el enemigo, ¿no? Y particularmente lo que más le molestaba, digamos, a la Secretaría de Estado norteamericano, es el nacionalismo que estaba surgiendo en el país en ese periodo, porque era particularmente antiimperialista, ¿no? Estados Unidos quería de alguna manera la salida, digamos, un candidato más liberal, ¿no? Entonces, bueno, realiza una campaña de propaganda muy intensa en contra de la Argentina.
así es como surge el mito de, digamos, de la Argentina como un país colaboracionista de los nazis, ¿no? Bueno, pasamos a la última diapositiva, que es como una conclusión general que yo hago. Bien. La historia representada en Operation Final 2018 es de carácter sensacionalista, poco académica y amarillista, ¿sí? No contribuye al entendimiento de la problemática histórica, tiende a reproducir una serie de mitos y estereotipos que se han afianzado por motivos políticos a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el hecho de que sea una ficción que acerca una problemática histórica, o sea, no es que la ficción sea mala porque es de carácter ficcional y porque no responde, digamos, o no puede representar la realidad, ¿no? Sino porque no contribuye al entendimiento de la problemática histórica. Y no contribuye al entendimiento de la problemática histórica por motivos políticos, ¿no? Hay un mal uso de la ficción, ¿sí? Que una película sea considerada como histórica o que sea buena depende del uso que se haga de la ficción, ¿sí? Y en este sentido, creo que hay una gran incompatibilidad, por ejemplo, entre la representación que hacen de los agentes que van a capturar a Eichmann con, digamos, el contexto político de la época. Con esto cierro. La ficción omite adrede los motivos políticos por los cuales el Mossad decide secuestrar a Eichmann. Motivo: la hazaña histórica que se busca representar es incompatible con el vacío de jurisprudencia, violación de la soberanía argentina y la utilización política del caso Eichmann. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno ve la película, por ejemplo, cuando le comentan a la agente Macklin, que es el protagonista, que Eichmann está en Argentina y que hay que capturarlo para trasladarlo a Israel, lo que hacen es concentrarse en los aspectos técnicos, ¿sí? Dicen, bueno, hay que violar la soberanía argentina, pero no plantean ni preguntan ni se desarrolla por qué. Y esto tiene que ver con un uso político que hace Israel del caso Eichmann, ¿sí? Israel en esta época, en los años 60, mejor dicho, en la época que se está representando, tiene un problema muy fuerte de identidad y está en una situación complicada con sus vecinos árabes. Entonces, de lo que se da cuenta David Ben Gurión es de que necesitan juzgar a un nazi en vez de pelearse entre ellos, y construir la nacionalidad del incipiente Estado a raíz del Holocausto. ¿Estamos bien? Lo que cambia en 1960 es la política que lleva a cabo Israel con el Holocausto. ¿Estamos bien? Porque hasta 1950 Israel no le había dado bola. Israel en la década del 50 no le había dado bola al Holocausto, ¿sí? De hecho, eso es lo que dice el propio Rafi Eichmann, que digamos es el comandante que captura a Eichmann, ¿no? Entonces, esa incompatibilidad hace, digamos, que no se pueda entender la problemática histórica en cuestión. Bueno, no mucho más. Dejo la palabra para el próximo expositor. Gracias por el tiempo y la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por tu exposición. Sumamente interesante. Recuerden, y un poco para hacer un poco de propaganda, que estos vídeos los colgamos en YouTube. Tenemos un canal para los que son nuevos hoy aquí y que, bueno, pueden acceder ahí, ver los videos que hemos hecho antes, echarles un ojo, si les gusta, da like, comentar, ¿no? Y además también para los que son nuevos hoy, también saber que el Grupo de la Historia como Arma es un grupo abierto, por así decirlo, abierto entre comillas, pero abierto al fin, y que si están interesados en unirse, pueden hacerlo. Por ahí intercambiamos bibliografía, comentamos las realidades en las que vivimos, etcétera, y también, pues, choteamos un poco, ¿no? Tanto que tuvimos que hacer otro grupo solo para choteo, porque entonces las informaciones oficiales a veces se perdían. Pero bueno, nada, intercambiamos sobre las realidades, sobre todo la latinoamericana, intercambiamos bibliografía, etcétera. Así que ya saben,